Muy buenas a todos, tripulantes de YouTube, ¿cómo están? Por acá les habla Citizen Tech, esta vez para comentarles algunas noticias que han surgido esta semana, así que sin demoras, empecemos. Pero antes, déjame recordarte que también podés seguirme en Twitch, donde pasamos muy buenos ratos, con muy buena gente, obviamente jugando Star Citizen, así que dale, copate y por allá te espero. Bueno, en primer término empezamos revisando los detalles que se han dado a conocer sobre los precios de la próxima CitizenCon 2954, el evento anual más importante para la comunidad de Star Citizen, y se va a estar llevando a cabo el 19 y 20 de octubre próximo. Según la información compartida, la entrada general para asistir a este evento tendrá un costo de $200. Por otro lado, habrá una llamada experiencia premium que se venderá a un precio de $350. Esta opción premium seguramente va a ofrecer accesos y beneficios adicionales para los asistentes más fanáticos del verso. Además, habrá otro evento que se va a estar llevando a cabo el 18 de octubre y será una gala exclusiva que se realiza aparte del evento principal. Las entradas nos dicen que para este último evento serán muy limitadas. Aún no hay precios de las mismas, ni tampoco información, y todo se irá dando en los próximos meses. Así que bueno, los fanáticos interesados en asistir a la próxima CitizenCon tendrán que estar atentos cuando se pongan a la venta estas entradas. Me refiero a las del evento principal, que saldrán en oleadas a partir del próximo 11 de abril. La verdad que bueno, desde acá se complica mucho para asistir a estos tipos de eventos. Me gustaría que algún día se haga algún evento en Latinoamérica. Hay algunos lugares realmente fascinantes, hermosos. La gente siempre es muy cálida por estos lares, alegre, pero también soy algo realista y creo que es algo lejana, si no imposible esa chance. Así que como siempre seguiremos ahí olvidados para variar un poco. Bueno, pasando a otro aspecto, el Star Map, o ahora llamado aplicación de mapas de Star Citizen, que llegará en el parche 3.23, está recibiendo una serie de actualizaciones y mejoras muy importantes. Según los reportes de algunos testers, se han identificado varios problemas, principalmente con la visibilidad y legibilidad de ciertos elementos. Por ejemplo, se ha notado que el texto que muestra información sobre los planetas a veces desaparece detrás del modelo 3D cuando se rota la vista del mapa. Esto obviamente dificulta la lectura y ubicación de los detalles. Además, se ha detectado un extraño efecto del estilo arco iris en las superficies de los planetas, que también afecta a la claridad de la información. Para solucionar estos temas, los desarrolladores han informado que están trabajando en ajustes que hacen referencia a la iluminación, el contraste y los shaders utilizados. El objetivo acá es lograr una mejor legibilidad y visibilidad general de todos los elementos claves. Esto realmente es muy importante. Hubo un hilo en Spectrum, de hecho, que alcanzó una puntuación récord hablando de este tema y los problemas que causa la legibilidad de los textos, pero también los daños que provoca en la vista. Si bien la espectacularidad gráficamente hablando, como también tener una interfaz moderna, son acordes a un juego como Star Citizen, el jugador debe poder acceder a un texto claro y legible de una forma rápida y segura, sobre todo cuando se encuentra en situaciones complicadas y no puede estar tratando de mover la cámara o dilucidar lo que dice tal o cual palabra. Así que de mi parte, muy agradecido con este tipo de mejoras que ayuda tanto a la calidad de vida dentro del juego. Pasando a las novedades incluidas en el último parche, tenemos algunos cambios en el balanceo de armas de Star Citizen. Por un lado, han aumentado el daño de armas como el rifle Gemini y el SMG Lumin, y por el otro, obviamente, se han reducido los daños de otras armas. Ahora bien, uno de los aspectos más destacados de este parche, y es algo que han comentado también ustedes en los directos de Twitch, es la significativa mejora en la inteligencia artificial que controla las naves enemigas.
Según los reportes, los pilotos de la IA ahora muestran comportamientos mucho más complejos y desafiantes. Se dice que estos pilotos de la IA exhiben personalidades y estilos de vuelos más agresivos, defensivos o audaces. Incluso realizan maniobras más sofisticadas, como volar en formación, algo que obviamente antes no se veía. Esto representará un gran reto para los jugadores, especialmente en misiones de mayor dificultad. Estos avances de la inteligencia artificial de las naves prometen ofrecer encuentros mucho más realistas y estimulantes para los pilotos, elevando así también la dificultad y el nivel de desafío del combate espacial. Además, se están realizando ajustes en la cantidad de munición que llevan estas naves controladas por la IA y también en la gestión de sus capacitores de energía. La intención de esto es que los NPCs, la inteligencia artificial, dispare al jugador cuando esté más cerca. Según algunas filtraciones, esta modificación se implementará para evitar que las naves enemigas disparen al jugador desde distancias excesivamente lejanas. Además de esto, según algunos leaks, Levski ha recibido varias actualizaciones y la idea sería colocarlo nuevamente en Stanton para que se convierta en otra zona de aterrizaje más. Sí, como lo fue mucho tiempo atrás. Le han añadido el hospital que vimos en algún Spring Report, también tiempo atrás, y le agregaron varios hangares adicionales de diversos tamaños. Esto, la verdad, no sé si es alegría o decepción, porque a todos los jugadores más añejos, más antiguos de Star Citizen, sin dudas que Levski les saca una sonrisa, pero su salida del universo persistente no fue solo para mejorarlo, sino en principio por meras y lógicas especulaciones, para que luego haga su regreso triunfal en el sistema planetario al cual pertenece. Me refiero a Nix, ya que de la mar donde se encontraba Levski pertenece a dicho sistema. Entonces, de regresar a Stanton, lo hará con un sabor agridulce desde mi opinión particular. También déjame contarte que en el transcurso de esta semana podría llegar la primera oleada de PTU abierta a nuevos jugadores. Recordemos que desde hace un tiempo ha cambiado el sistema de oleadas, lo cual trajo muchísimos planteos lógicos, algunos de ellos por parte de jugadores añejos en Star Citizen, pero no hubo marcha atrás por parte de la gente de CIG. Así que cuando se abra la oleada 1 van a poder acceder a ella los mejores jugadores activos clasificados por horas en los últimos 2 parches anteriores, los concierges de clase Legatus, aquellos que han gastado más de $25.000 en el juego, y también los suscriptores que paguen una suscripción de $10 o $20. Luego, se irá abriendo a otras oleadas, lógicamente. Recordemos que este cambio se buscó en principio para premiar a los jugadores que más jueguen y podría decirse también refinar un poco a la gente que desea testear el PTU para de esta forma obtener verdaderos probadores, testeadores del juego y que estos generen reportes para que se vaya puliendo dicho PTU hasta pasar al estado live de una forma más rápida y efectiva. Claro que toda esta teoría suena lógica y hermosa hasta que observas que por una suscripción de $10 también puedes acceder al PTU y probar todas las nuevas características, y ahí es donde se entra en un punto de conflicto porque como ya dije en su momento, si se hubiese querido buscar gente realmente interesada en testear y reportar, el suscriptor se hubiera dejado al menos hasta la segunda o tercera oleada para que ingrese al PTU. Pero es un tema que ya caducó a estas alturas y no voy a estar solucionando desde acá. En resumen, venimos con periodos de mucha actividad y novedades importantes en el desarrollo de Star Citizen, sin prisa pero sin pausa. El proyecto sigue evolucionando y ampliándose constantemente con actualizaciones cada vez más sólidas. ¿Y a ustedes qué les ha parecido lo más destacado de estas novedades? Como siempre los invito a compartir sus impresiones y expectativas en los comentarios.
Ya saben que si este video les sirvió, les gustó, los informó, pueden dejar ese grandioso like para valorar el contenido del canal. Obviamente también pueden compartirlo con quien quieran, y si no se han suscrito aún al canal de YouTube, como también les dije al principio en el canal de Twitch, bueno, pueden hacerlo y ser parte de esta familia. Tiempo de partir, no sin antes desearles a todos una muy buena y gran vida, cuídense. Como siempre les digo, comandantes, tripulación, si salen al verso, vuelen seguros. Nos vemos en el próximo video. Adiós.